Bienvenidos a Panorama Bíblico, una mirada para observar las verdades bíblicas y aplicarlas al mundo de hoy. Ante los desafíos de este mundo y sus avatares contrarios a una coherencia y sintonía de vida, las Sagradas Escrituras han sido siempre el medio exacto para vivir en el orden de Dios. Durante esta sección estaremos hablando de la singularidad, elementos sobrenaturales, influencia y utilidad de las Sagradas Escrituras. Esperamos que la información que podamos proveer sea de ayuda y crecimiento al conocimiento para así tener un concepto amplio de las Sagradas Escrituras. Tenemos que ver que la Biblia es un libro singular. Y cuando hablamos de que es un documento singular, se refiere singular en cuanto a la enseñanza profética, porque implica que no hay otro libro que enseñe profecía como lo hacen las Sagradas Escrituras. También es singular en cuanto a la enseñanza histórica. También en cuanto a su traducción, no hay ningún otro libro que sea traducido tanto como las Sagradas Escrituras. Y también es singular en cuanto a la enseñanza de personalidades, haciéndolo de manera fiel. La prueba de fuego de esto está en cómo la escritura puede anticipar el futuro de una manera exacta e inequívoca. Y es de esa manera que las escrituras tienen esa capacidad, porque es el mismo Dios el que ha hecho la declaración. Es por eso que esa singularidad de la Biblia se hace evidente en esos aspectos principales que acabamos de señalar, que es la profecía, que viene siendo el aspecto en la cual Dios anticipa lo que ha de ocurrir tanto en un evento inmediato como en un evento futuro no lejano y también en un futuro lejano de carácter escatológico y también del elemento histórico, el aspecto de la traducción y también el aspecto de enseñanzas personales. También cuando hablamos de la singularidad de la escritura, también hablamos que cuando decimos en la enseñanza profética, tenemos que ver que Dios mencionó al menos 5 cosas en relación a la descendencia de Abraham. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, en la cual que morarían en la tierra ajena. Y eso se cumple en Éxodos 1:1, que serían esclavos allí. Y eso también se cumple en el documento de Éxodo. También es singular porque en cuanto a la enseñanza profética, también indica que serían oprimidos por 400 años. Y eso se cumple, usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 14, y también usted puede ver evidencia en el documento de Hechos, el capítulo 7, versículo 6. También que la nación opresora sería juzgada y se cumple en los capítulos 22 y 31 de Éxodo y que saldrían con gran riqueza. Y también lo puede ver en Éxodo 12 del versículo 34 al 36. También, continuando con el aspecto profético de la singularidad que acabamos de mencionar, también podemos decir con relación al pueblo de Israel. Israel sería una gran nación y eso Dios lo había ya anticipado. Y eso se cumple. Y también que sus reyes saldrían de la tribu de Judá. También podemos ver en cuanto a lo que es enseñanza profética que la nación estaría 70 años en cautiverio babilónico. También que después de los 70 años regresarían a su tierra y que Israel se convertiría en la tierra que, o mejor dicho, se convertiría en refrán en cuanto al término de carácter profético. También tenemos que señalar que en términos de profecías relacionadas con ciudades específicas, con la ciudad de Tiro, también tenemos que ver que varias naciones participarían en la destrucción de la ciudad de Tiro y
podemos notar esta declaración en el mismo documento del profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 3. También que la ciudad sería arrasada como la superficie de la piedra lisa, que la ciudad se convertiría en un lugar para tender redes, que sus piedras y sus maderas serían tiradas al mar. Y todo esto se cumplió 4 años más tarde del rey Nabucodonosor, cuando sitió la ciudad por 13 años y la invadió, y después terminó bajo el poderío de Alejandro Magno. También se puede indicar que Jericó sería reconstruida por un hombre. También se habla de esa singularidad en cuanto a la enseñanza profética, que el hijo mayor de este hombre moriría cuando comenzaran los trabajos de reconstrucción, que el hijo menor, el constructor, moriría cuando terminara la construcción. Entonces esta profecía que aparece en Josías o en Josué capítulo 6 versículo 26 se cumple, y en Primero de Reyes capítulo 16 versículo 34. Entonces esta profecía se dio en el año 1450 antes de Cristo, y el año 500 más adelante, y tuvo un cumplimiento tal como se había indicado. También hay profecías relacionadas con personas más específicas. Profecía sobre Jezabel, profecía de Elías, que señaló al menos 4 cosas en relación a Jezabel: que los perros se la comerían, que estos serían en los muros de Jezreel, que nadie podría reconocerla, y que su cuerpo sería como estiércol. Bien se hace mención de la profecía sobre Josías, que se mencionan 3 aspectos importantes: su nacimiento, su nombre y sus obras. También podemos mencionar en cuanto a la profecía de Ciro, que él permitiría la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que permitiría la reconstrucción del templo. También en cuanto a aspecto singular dentro del marco profético, también habían profecías en relación a Cristo, que nacería de una virgen, según Isaías 7:14, y se cumple en Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23, que se le daría el trono de David. Y también se cumple en Lucas capítulo 1, 30-32, y que se llamaría Emanuel, según Isaías 7:14, y se cumple también en Mateo 1:23. También podemos notar que se hace mención de Cristo también, que sería rechazado por los suyos, que nacería en Belén, Efrata, y que le visitarían los magos. También que estaría en Egipto por algún tiempo, que en su lugar de nacimiento sufriría una masacre, y esta se cumple en Mateo 2:16, y que sanaría a muchos. También podemos ver en relación a Cristo que tendría celo por su Padre, y que sería compasivo con los gentiles, y todo esto tiene su cumplimiento, y que hablaría en parábolas. De enseñanza, podemos ver que él estaría o entraría de manera triunfante a Jerusalén, y que tendría lo que se llama ese aspecto de sed, como señala el Salmo 22:15, y que sus huesos no serían quebrados, y se cumple esta profecía. También en relación a Cristo, que sería traicionado por Judas, y se cumple. Y también sería vendido por 30 piezas. También que falsos testigos lo acusarían, y también tiene cumplimiento, y que callaría delante de sus acusadores. También podemos ver que sería aborrecido sin causa, que sería contado con los pecadores, que sería traspasado su costado, que se manifiesta todo esto señalado de acuerdo a la profecía indicada, y que bebería vinagre. Bien, que sería desamparado por Dios, que sería enterrado con los ricos, y que resucitaría.
y que ascendería al cielo. Y también tenemos que indicar que dentro del aspecto histórico se ve cómo se nos da en la historia la detallada del pueblo de Israel por 5 siglos continuos. En la época de la escritura nos narra la manera continua de la historia de Samuel, de Saúl, de David y Salomón, y nos narra la historia de la división del reino de Israel en 2 grupos, 10 tribus y 2 tribus. Tribus del norte y las tribus del sur. También conocidas las del norte como las tribus de Efraín. Esta división que tuvo su cumplimiento en el año 931 a.C. y el primer rey fue Jeroboam y su último rey fue Oseas. Fueron un total de 19 reyes y ninguno de ellos agradó a Dios, pues todos eran rebeldes. Y la capital de estas 10 tribus era Samaria. Y este reino duró 210 años hasta que fueron deportados por los asirios y nunca regresaron. También se narra la historia de 2 tribus del sur. Este reino también conocido como Judá. El primer rey fue Roboam y el último fue Sedequías. Un total de 20 reyes, 19 hombres y una mujer, y 8 de ellos fueron hombres piadosos. Y la capital fue Jerusalén. Y este reino duró unos 325 años y fueron llevados cautivos por los babilonios. Estos regresaron después de 70 años en 3 grupos. También en cuanto a elementos de traducción, se puede mencionar la Septuaginta. Fue una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo y se hizo en 250 años antes de Cristo, en el año 250 años antes de Cristo. Y para el año 1966 la Biblia completa se había traducido en 240 idiomas y dialectos diferentes, y algunos libros de la Biblia habían sido traducidos en 739 idiomas y dialectos. También en aspectos de traducción, entre los años señalados había un total de 3.000 traductores trabajando para traducir la escritura de diferentes idiomas. Y evidentemente para la traducción de ningún otro libro se ha unido tantos hombres y se han hecho tantos esfuerzos como para la traducción de las Sagradas Escrituras. Lo que trata con personalidades. La Biblia no es como los libros de historia contemporánea. No oculta las realidades que no convienen a los lectores. La Biblia cuenta las cosas que son sin hacer ningún encubrimiento de ningún mal. La Biblia declara lo bueno y lo malo de las personas sin importar quiénes sean. También denuncia los pecados de los patriarcas, el pecado de la mentira de Abraham, el pecado de Rubén, también el pecado de Simeón y Leví. También menciona asesinatos y denuncia la borrachera de Noé. Denuncia los pecados del pueblo de Israel, denuncia los pecados de los reyes como David, la ociosidad y el adulterio y el engaño, el pecado de asesinato y el pecado de la apariencia y el pecado que marca nuestras vidas. También podemos ver que los escritores como Moisés denunciaron sus propias faltas. También denuncia los desórdenes de las iglesias, la división en la iglesia como la de Corinto, la inmoralidad de la iglesia de Corinto, la tolerancia de algunas iglesias en Asia Menor. También podemos ver en cuanto a supervivencia. La Biblia ha sobrevivido a través de todos los tiempos, algo bien singular, siendo escrita en materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopilada por centenares de años antes de la existencia de la imprenta. Y sin embargo, esto no perjudicó ni su estilo ni su existencia. Por eso que la escritura ha sobrevivido a través de la persecución, como ningún otro libro. La escritura ha soportado los ataques más malintencionados de sus peores enemigos.
Muchos la han quemado, prohibido, destruido, la han puesto fuera de la ley desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en muchos países comunistas e industrializados. Hombres como Voltaire, un destacado incrédulo francés, y en el 1978, que fue que murió, dijo que 100 años después de su época, el cristianismo sería borrado del mundo y pasaría a la historia. Pero usted se va a dar cuenta de algo. Voltaire ha pasado a la historia mientras que la circulación de la Biblia sigue creciendo casi en todas partes del mundo. 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma imprenta y la misma casa de Voltaire para producir montones de Biblias. Entonces, en el 303 después de Cristo, Diocleciano, un emperador, emitió un edicto para que los cristianos y sus iglesias fueran demolidas y las Biblias quemadas por fuego. Y esto ha promulgado en todas partes de todo el imperio. 25 años después, quien sustituyó a Diocleciano ordenó que se hicieran 50 copias de la Biblia y que los gastos se pagaran por fondos del imperio. Por eso podemos ver que la Biblia ha sobrevivido a través de la crítica. Los incrédulos han estado atacando y refutándola y sin embargo sigue permaneciendo firme como una roca y su circulación aumenta cada vez más y cada vez es más amada, leída, creída con el fin de salvar al ser humano, porque en ella contiene la verdad redentora. Si no fuese el libro de Dios, ya hubiese desaparecido. Los emperadores, papas, príncipes, sacerdotes, gobernantes, todos han probado su puño contra la escritura, pero el libro ha continuado con vida. Y también tenemos que ver que es una asombrosa unidad. Es una unidad y se evidencia a pesar del largo tiempo que involucró su escritura. También se evidencia a pesar de los muchos escritores y sus diferentes profesiones. También se ve a pesar de las diferentes, lo que se llaman lugares en los que se escribieron sus libros y se ven los diversos géneros literarios. También se ve su indestructibilidad. Se ve a pesar de las persecuciones políticas desde los emperadores romanos. Se ve a pesar de las persecuciones religiosas por los papas, sacerdotes de años pasados. Y se ve a pesar de la persecución filosófica de muchos hombres de las diferentes épocas, entre los que sobresalen como Voltaire, Thomas Paine, José Stalin. También podemos ver que en ella hay precisión y hay exactitud histórica. Y se ha comprobado que la historia bíblica no tiene comparación en cuanto a su exactitud de los detalles que la Biblia menciona. Y por tal razón la Escritura puede defenderse a sí misma en cuanto a lo que ella misma menciona. Todos los datos históricos mencionados se han podido comprobar. Más de 40 eventos históricos, la arqueología los ha comprobado como verídicos. Y en aspectos de precisión científica, el hecho de que la Tierra es una esfera, Isaías 40:22. Esto fue científicamente comprobado en el siglo XV. Y el hecho de que la Tierra está suspendida en el espacio, ya Job 26:7 lo indicaba, y en el año 1687 Isaac Newton lo comprobó. Y el hecho de que las estrellas son innumerables, Génesis 15:5. Y el famoso astrónomo Ptolomeo lo comprobó en el año 150 después de Cristo, o 150 años después de Cristo. Y el hecho de que haya montañas y cañones en el mar, en uno de sus cánticos de liberación del rey David, lo menciona.
y también el profeta Jonás. Estas montañas y cañones más elevados están en el Océano Pacífico. El cañón más profundo encontrado hasta hoy es la famosa fosa de las Islas Marianas y está cerca de Filipinas y tiene 11 kilómetros de profundidad. Bien, el hecho de que haya caminos de agua en el mar, el Salmos 8:8 dice senderos literalmente que son caminos habituales, como Matthew Fontaine, llamado el padre de la oceanografía moderna, dijo: si la Biblia lo dice, tiene que estar allí. Y años después descubrió estos senderos, hizo un mapa y trazó las vías y las corrientes marítimas. Y en cuanto a precisión profética, todas las profecías relacionadas con la nación de Israel han tenido su cumplimiento al pie de la letra. También profecías relacionadas con naciones gentiles, profecías relacionadas con ciudades específicas, profecías relacionadas con personas específicas, profecías relacionadas con la persona de Cristo. Bien, la influencia universal en la civilización ha influenciado sobre la literatura, ha influenciado sobre las artes, ha influenciado en la música. El calendario mundial y la mayoría de los días feriados emanan de las Sagradas Escrituras. Y muchas leyes de los países del mundo tienen su base en la Escritura. Y cuando vemos también hay aspectos que indican, y esto que acabamos de mencionar tienen que ver con elementos sobrenaturales, como el cuidado, reproducción, precisión profética, precisión científica. Y mencionando y retomando nuevamente en cuidado y reproducción, en toda la historia no ha habido otro libro tan copiado y tan cuidado como la Escritura. Ser una copia de la Biblia, los judíos se sometían a muchas reglas para asegurarse que todo estaba correcto. Y existe en la actualidad más de 5.000 manuscritos griegos antiguos del Nuevo Testamento. Por eso que la Biblia circula por todas partes y de todas maneras en el mundo actual. Y circula como ningún otro libro en toda la historia. Y existen en todos los medios modernos digitales y se encuentra en casi todas las librerías del mundo, y todo ser humano, sin importar la edad, tiene acceso a la Escritura y sobre todo su contenido de honestidad absoluta. Por las cosas que Dios escribe sobre los malos actos de algunos de sus amigos como Noé, Moisés, David, Elías, Pedro y otros, y por las cosas buenas que Dios escribe sobre algunos de sus enemigos, por ciertas doctrinas que son repugnantes por la mente natural, como doctrinas del infierno o del juicio final. Bien, habla del poder para transformar vidas. Tiene el poder de cambiar a todo humano corrupto que decide creer en lo que ella dice, demostrando tener poder para cambiar naciones, ciudades enteras, como lo hizo con Nínive. Y evidentemente ha cambiado hombres toscos en pastores amantes como Pedro. También, si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, la Biblia podría ser restaurada en todas sus partes esenciales, usando citas de ellas encontradas en todos los libros seculares de las bibliotecas públicas. Escuche bien. Y existen obras provenientes de casi todos los grandes escritores literarios que demuestran la gran influencia que este libro ha tenido sobre la vida de los seres humanos. Por lo tanto, este libro presenta a un Jesús de Nazaret sin dinero, sin armas, pero que conquistó más de millones que Alejandro Magno, que César, que Mahoma, que Napoleón.
sin ciencia, sin erudición, derramó más luz sobre cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos juntos del mundo y no lo han podido superar. Eso que este personaje, sin escribir una sola línea, puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, volúmenes de erudición, obras de arte, cánticos de alabanza. Proporcionó más que los grandes ejércitos del hombre de los tiempos antiguos y los modernos. Y existe un gran río literario inspirado por la escritura desde la época de los padres apostólicos hasta los tiempos modernos. Existen diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, léxicos bíblicos, atlas bíblicos, geografía de la Biblia, bibliografía sobre la teología, sobre educación religiosa, miles de himnos sobre obras devocionales, misiones, los idiomas bíblicos, historia de la iglesia, filosofía de religión, evidencia, apologética y mucho más. Y lo anterior es evidencia suficiente para probar la singularidad de la escritura. Y es diferente de todos los libros. No tiene igual comparación. También se puede decir que es uno de los libros más costosos económicamente. Y la Biblia Vulgata, entiéndase la Vulgata latina de Gutenberg, se vendió en más de $100,000. Los rusos vendieron el Códice Sinaítico, a una de las copias más antiguas de la Biblia, a Inglaterra por unos 500,000. Dice, creo que fueron $510,000. Entonces, tenemos que ver también su utilidad. Y cuando hablamos de su utilidad, que la escritura es útil para enseñar. La Biblia es el medio por la cual Dios enseña y lo hace entretejiendo las lecciones de la vida de los creyentes e incrédulos a través de la historia. La doctrina no es un credo que se recite, sino una enseñanza que se modela. Nuestro comportamiento para la vida de la iglesia, y es en la iglesia donde lo aprendemos. Bien, toda enseñanza debe ser lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos darla tal como la hemos recibido. No es para obtener un beneficio egoísta, no es para pretensiones personales. Debe abarcar todos los aspectos de la vida del creyente. Bien, es útil para redarguir. Tiene la idea de señalar un error. Y es Dios por medio de su palabra que señala nuestros errores. Dios habla claramente de lo que está bien, de lo que está mal, y llama a lo que es bueno bien y a lo que es malo pecado. Y cuando hacemos lo malo, la Biblia nos redarguye y nuestra desobediencia le indica como pecado. Y cuando nos hacemos lo que la Biblia dice, Dios lo llama pecado, no importa quién lo haya cometido. La reprensión bíblica debe ser sin acepción de persona. Debe hacerse sin ser brusco, sin faltar el respeto. La reprensión debe recibirse como la palabra de Dios y no de los hombres. Por eso que el rechazo a la reprensión implica que somos necios e ignorantes. Pero al que escucha la reprensión, Dios lo bendice. La reprensión debe darse a pesar de la amenaza del rechazo o de la amenaza de un escándalo o conflicto. Dios ordenó a Isaías denunciar la rebelión del pueblo. En una ocasión, la Biblia también es útil para corregir. Corregir tiene la idea de enderezar, poner el camino correcto, poner de acuerdo, restaurar a un estado recto o correcto. La enseñanza de la doctrina nos dice lo que debemos hacer y saber. La reprensión nos indica cuando lo hacemos, cuando no lo hacemos, y la corrección nos ayuda a enderezar nuestro carácter y comportamiento.
Corregir es la función del zapato ortopédico. Es un tipo de calzado que de alguna manera ayuda a enderezar, a corregir el pie. De esta manera también Dios quiere que corrijamos nuestra manera de andar espiritualmente. Es por eso que cuando buscamos en la Escritura, es como que nuestro caminar es enderezado a través de la palabra. La corrección debe hacerse indicando dónde está el error. Debe hacerse exhortando y dando mandamientos para llevar al creyente de regreso al camino para que ande en rectitud, como lo hizo el apóstol Pablo con los de Corinto. Pablo le indica el problema, procede a corregirle, diciéndole específicamente qué es lo que debían hacer. También tenemos que ver que la Biblia instruye en justicia. Instruye literalmente y tiene que ver con la formación que se le da a un niño. Esto implica formar a un niño en justicia, incluye disciplina, instrucción, y la Escritura está diseñada a ello. Por eso que las Escrituras están llenas de ejemplos que nos instruyen sobre todo cómo vivir la vida cristiana. Y es por eso que podemos decir, como habla Hebreos 11, es útil para instruirnos en justicia. Instruirnos en justicia es más eficiente si lo hacemos por medio del ejemplo personal. La instrucción en justicia implica poner por obra. Si el creyente pone por obra la palabra de Dios, tendrá la experiencia de vivir en rectitud y justicia. Definitivamente podemos decir que sí, la palabra de Dios es singular. Tiene elementos sobrenaturales, es de gran influencia y es de gran utilidad para nuestra vida. A través de la bibliología hemos podido captar todos estos aspectos importantes para tener total seguridad de su inerrancia y a la misma vez entender que Dios es el autor principal de su palabra. Esperamos que esta información en bibliología le ayude a cada uno de ustedes a comprender y a sumergirse dentro de las verdades bíblicas para conocer más el propósito de Dios y crecer más en el aspecto espiritual como Dios quiere que nosotros podamos ser para su gloria. Bendición.